a vuelta de 30 años, resulta que se han producido acontecimientos que en ese momento de la caída de la Unión Soviética no se sospechaba. El producto de la misma globalización, del mismo proceso de expansión de los capitales, Estados Unidos dio un giro. China es el primer país que exige que se cumpla lo que dicen los tratados de la organización y son los países capitalistas más avanzados que reniegan, los que dicen que que ellos se van a hacer proteccionistas. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su programa a partir de ahora. Hoy nos honra la visita del doctor Max Puig, un reconocido académico, sociólogo, un agudo analista de asuntos de la política nacional e internacional, en su condición de presidente de la Alianza por la Democracia, APD. Bienvenido, Max. Buenos días, Gustavo, y saludos para todas las personas que nos miran y nos escuchan en este momento. Muy bien. Gracias por la oportunidad. Bien, bueno, yo creo que es importante contar con tu punto de vista sobre el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y cómo en esta ocasión, con más fortaleza, porque ganó el Congreso en ambas cámaras, se propone materializar una serie de amenazas que ya él había dicho en la campaña: deportaciones masivas, imposición de aranceles para forzar a Canadá, a México y un poco también a China a hacer cosas que él quiere que hagan o decir que dejen de hacer otras. Lo de Panamá, lo de Groenlandia. ¿Qué tanto puede Trump materializar todas esas amenazas? Gustavo, yo pienso que estamos frente a una sacudida importante de todo el sistema de relaciones internacionales. El presidente Trump no hay que verlo como un hecho circunstancial o casual, sino que obedece a movimientos de fondo muy importantes que se están dando en las sociedades contemporáneas. Quizás todo eso se resume en el lema de campaña de Donald Trump, pero hay que ver lo que está detrás de ese lema de campaña. El lema de campaña es: volvamos a hacer América grande. Ahora, lo que está detrás de ese lema, hay una idea de base, es que América dejó de ser grande. Sí, porque sí, vamos a volver a ser la grande. Vamos a volver a ser grandes porque lo fuimos y dejamos de serlo. Entonces, aquí hay un propósito muy poderoso porque es un propósito nacional. Y Estados Unidos siempre ha sido un país muy nacionalista, es decir, muy imbuido de sí. Toda la ideología que sustentó el surgimiento y desarrollo de la nación norteamericana se fue sedimentando sobre la base de ciertas ideas. Estados Unidos, y hay autores que han estudiado a fondo, se considera de alguna manera un pueblo elegido. Un pueblo elegido que está en el mundo para cumplir un propósito. Esto tiene que ver con los orígenes más remotos de la nación estadounidense, es decir, los peregrinos, ¿verdad?, del Pilgrims, que llegan a una tierra prometida y conquistan esa tierra prometida, y esos conquistadores aplastan el derecho de los pobladores originarios, los anulan, y en la construcción de los Estados Unidos hay mucha, cuando digo en la construcción ideológica, en las ideas que sedimentaron el desarrollo de ese país, hay muchas ideas de cómo Estados Unidos son la nueva civilización, cómo ellos son los herederos de la antigua Roma, la antigua Grecia, y cómo ellos tienen un encargo divino. Ahora, ese encargo divino lo asumieron de manera diferente los dos grandes partidos que sustentan el sistema político norteamericano, los demócratas y
y los republicanos. Tradicionalmente los republicanos han tenido una visión más hacia adentro y los demócratas más hacia afuera. Los demócratas siempre han entendido esa misión como una prédica, y hay mucho en la sociedad norteamericana de la prédica, de enseñarles a los otros, de que ellos son, como ellos son los elegidos, los que saben, los más poderosos, ellos tienen el deber de civilizar a los demás. Una convicción muy acendrada en los Estados Unidos. Y los republicanos han sido históricamente más reticentes con respecto a eso. Ahora, llegó un momento que fue el momento del derrumbe, la caída, el colapso de la Unión Soviética, en donde en aquel momento, y hay que recordar que la Unión Soviética, a pesar de que estaba confrontada con Estados Unidos y todo el llamado mundo occidental, y encarnaba una visión opuesta a la visión norteamericana. La Unión Soviética era el símbolo, ¿verdad?, de un nuevo tipo de sociedad socialista. Estados Unidos el símbolo del capitalismo. Había una guerra que se daba en diferentes planos, económico, tecnológico, pero también político, ideológico y militar. Y a pesar de que había una ofensiva muy grande de los Estados Unidos contra la Unión Soviética, no hay que olvidar que la Unión Soviética cayó desde dentro. Implosionó. Implosionó, es decir, cayó, su sistema se desmontó desde adentro. Bueno, y cuando se produjo eso, hubo muchas tesis, muchas creencias. Se extendió la idea de que pasábamos a un mundo unipolar. Es decir, habían dos polos, un polo se desplomaba, el mundo pasaba a ser unipolar. Los Estados Unidos, incluso yo recuerdo un libro perfectamente que leí de un autor muy importante, que el título era El siglo XXI será norteamericano. Y en ese momento esa era la convicción, pero eso hacía apenas 34 años, o sea, que cayó la Unión Soviética. Sin embargo, a la vuelta de 30 años, resulta que se han producido acontecimientos que en ese momento de la caída de la Unión Soviética no se sospechaban. El surgimiento de una China como superpotencia, por ejemplo. Una China, o sea, que ya ha sobrepasado en términos comerciales a los Estados Unidos. O sea, y eso era impensable, porque justo 2, 3 años antes, a fines de los 80, era que la China despegaba realmente. Y a la vuelta de muy pocos años, ya la China estaba compitiendo con los Estados Unidos, no solamente en términos de producción y de exportaciones, sino en términos científicos. Y tecnologías. Tecnológicos. Pero eso, se pensaba que este siglo iba a ser de los Estados Unidos. Y de buenas a primeras resulta que todo el equilibrio mundial se ha desplazado hacia Eurasia, es decir, y el Pacífico. Es decir, lo importante ya no es el Atlántico, vamos a decir, porque ¿verdad? El océano que acercaba, ¿verdad?, Europa con Estados Unidos, sino Asia con Estados Unidos, fundamentalmente China con Estados Unidos. Y eso no se pensaba. Y Estados Unidos, esto tiene que ver con un fenómeno, yo diría decisivo, y que tiene que ver con algo intrínseco al sistema productivo, al sistema capitalista productivo, porque una de las tendencias inherentes al capitalismo es su proceso de concentración y centralización del capital. Eso no se ha detenido nunca, a partir del momento que el capitalismo se ha afianzado como modo de producción dominante en el planeta. Y eso ha llevado a una redistribución de recursos. Y el alto nivel de concentración del capital hacia finales del siglo XX produjo lo que se ha dado en llamar la globalización. Y la globalización en realidad
es una gran concentración, es el resultado de una gran concentración del capital. Es un fenómeno fundamentalmente económico, aunque todos los fenómenos económicos terminan siendo fenómenos sociales y fenómenos políticos. Vamos a poner un puntito ahí, Max, para ir a la primera pausa y regresamos con este tema tan interesante. El doctor Max Puy, presidente de la Alianza por la Democracia, es nuestro invitado de este día. Entonces, tú dices, bueno, todo aquello, la globalización, que es en lo económico, pero que tiene su costado político también. Toca todas las facetas de la vida, pero es fundamentalmente económico y quizás uno de los rasgos predominantes, de los rasgos fundamentales en la política que está desarrollando hoy el presidente Trump, como resultado de toda una corriente de pensamiento en los Estados Unidos, es que él pretende revertir la globalización por medios políticos, y no solamente por medios políticos, sino por el uso de la presión económica. De la presión económica, por medio de legislaciones, o sea, todos los aranceles que él está implantando, los está implantando aparentemente, es decir, pasando por encima los tratados y acuerdos internacionales. Sí, no, él lo está violando, con México y Canadá ya lo ha violado. Pasándole por encima el derecho internacional. Entonces eso, vamos a decir que subvierte todo el orden político internacional. Un orden que quedó fijado, si se quiere, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, que se negoció en 1944, en Bretton Woods y esas cosas. Y ahí fue donde se estableció cómo se iba a tratar de establecer un orden internacional basado en reglas, basado en el derecho, con una serie de países dominantes, con una serie de países principales, porque allí se estableció, en la creación misma de las Naciones Unidas, que fue resultado de todo aquello, un orden internacional en el que 5 países tenían una principalía, tenían y tienen ese orden internacional. Los Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, pero también Francia, Inglaterra y China. Porque en principio era la otra China que reconocían a Taiwán. Bueno, después tuvieron que aceptar. Ahí viene el tema, y esto es fundamental. O sea, porque a raíz de la Segunda Guerra Mundial, muy rápidamente, los aliados de la guerra, porque no hay que olvidar eso, porque se está reescribiendo la historia, pero la Segunda Guerra Mundial, la alianza de los países aliados, que fueron fundamentalmente Estados Unidos, Francia e Inglaterra, por un lado, Reino Unido, Francia y Estados Unidos por un lado, pero por el otro lado, la Unión Soviética, que fue decisiva, es decir, la guerra, la derrota alemana en Stalingrado, es decir, cambió el curso de la guerra. Y la Unión Soviética fue decisiva, es decir, realmente triunfaron los aliados. Es decir, lo que triunfó no fue Estados Unidos ni la Unión Soviética, triunfaron los aliados. Pero esa alianza se vio quebrada muy rápidamente después de la guerra. Y la Segunda Guerra Mundial había producido un despertar en el mundo y produjo las independencias de muchos países, la independencia de la India, África posteriormente, pero produjo también el triunfo de movimientos llamados de liberación nacional, que eran proclives al pensamiento socialista que prevalecía en la Unión Soviética. Y el triunfo de la Revolución China en 1949 hizo que Estados Unidos, el gobierno chino se refugió en Taiwán, en una isla de China, y Estados Unidos entonces reconocía ese gobierno que estaba prácticamente, es como si, ¿verdad?, el gobierno dominicano fuera derrocado y el gobierno se refugia, se va a la Saona. Entonces Estados Unidos reconocía el gobierno de la Saona y no el gobierno de Santo Domingo, por decirlo así, por una imagen. Pero producto de la misma globalización, del mismo proceso de expansión de los capitales, Estados Unidos dio un giro.
dio un giro y decidió que el gobierno que ellos reconocían no era el que estaba establecido en Taiwán, sino el establecido en la China continental. En la China continental. Ahora, eso provocó un vuelto increíble, porque fueron los Estados Unidos que decidieron eso, pensando en que podían utilizar toda la mano de obra y todas las oportunidades que presentaba China. Y al mismo tiempo un poco para debilitar a la Unión Soviética. Porque era producto de ese proceso de expansión de los capitales. Sí. Ahora, y todo eso coincidió con un hecho fundamental, que terminaron los 30 gloriosos. Los 30 gloriosos fueron los 30 años, ¿verdad? Los 30 años de expansión económica que se dieron desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años 70, que se caracterizaron, fueron los años del bienestar, del welfare, los años en que, producto también, bueno, del crecimiento económico, pero también producto de la fortaleza de los sindicatos y los sindicatos y los partidos socialistas y la lucha por los derechos civiles. La lucha por los derechos civiles. Entonces, durante esos 30 años, fueron años también de mucho crecimiento del bienestar. Cuando se analizan las series estadísticas, desde la Segunda Guerra Mundial para acá, ¿verdad? Se observa que durante esos 30 años de la riqueza, los primeros 30, 40 y pico, 70 y pico, de las riquezas creadas en el mundo, la parte que corresponde a los salarios es relativamente mayor que la parte que han ocupado los salarios después del 75 para acá. Es decir, que en el reparto del excedente económico, de las riquezas generadas, la parte relativa correspondiente a los salarios fue mayor durante los 30 años llamados gloriosos a después. Eso significa que la parte, es decir, después del 70 y pico para acá, la parte del capital ha ido creciendo en detrimento de la parte de los salarios. O sea, digamos que el que depende de un salario ha ido mermando su calidad de vida. Sí, y la brecha entre los más favorecidos y los menos favorecidos en el planeta se ha ido ensanchando. La República Dominicana también ha ido creciendo, pero la brecha se ha ido ensanchando. Exactamente. Las diferencias entre los que menos tienen y los que más tienen. Se ha crecido la inequidad. Ha crecido la inequidad. Pero ese crecimiento de la inequidad es también el resultado de la concentración de la riqueza. Y esa concentración de la riqueza ha llevado, bueno, a la exportación de capitales y ha llevado a la generación, al desarrollo de la producción en otros países. Entonces, ha generado un cambio generalizado en el planeta. Y ese cambio ha tenido como uno de sus resultados el desplazamiento de muchos procesos productivos de los Estados Unidos hacia el resto del mundo. Y eso ha provocado también inequidad en Estados Unidos. Entonces Estados Unidos hoy es una sociedad muy dividida. Bueno, lo que antes, digamos, en esa época que usted dice de los 30 años gloriosos, ser un hombre blanco estadounidense incluso te daba un privilegio que muchos de ellos ni siquiera tenían que ir a una universidad. Era un obrero, digamos, de la industria automovilística, de la metalurgia, tenían buen salario, tenían un nivel de vida que le permitía tener una casa, 2 autos, tomar vacaciones. Eso se acabó. Bueno, y entonces, pero fueron las mismas empresas norteamericanas que propiciaron eso. En el sentido de lo que sí, instalarse donde tenían una relación costo-beneficio mucho mejor para ellos. Mucho mejor. Ahora, eso ha provocado muchos desequilibrios en los Estados Unidos, y la situación de poderío de los Estados Unidos los ha convertido en el principal deudor mundial. La deuda interna de los Estados Unidos, es decir, es enorme, el país más endeudado del planeta. Exactamente. Ahora eso ha generado una serie de desequilibrios tremendos, mucho malestar. Y es lo que ha dado surgimiento a toda esta corriente. Toda esta corriente. Ahora, Trump, es decir, esta corriente,
que está propiciando una revolución, pero una revolución a la inversa. Es decir, Trump es el líder de una gran contrarrevolución. Una revolución de los súper ricos. Una contrarrevolución mundial. Contrarrevolución mundial. Vamos a poner un puntito ahí más, Sí. Y vamos a la próxima pausa. Entonces, este movimiento, aunque la cabeza o el líder sea Trump, es un movimiento de los ultraconservadores y súper ricos haciendo una especie de contrarrevolución. Bueno, en sentido general se puede decir así, la cosa es mucho más compleja, pero esto está provocando, si se quiere, un movimiento sísmico, un movimiento telúrico en la política mundial, porque lo que está en juego es si todo el orden internacional, basado en todo un sistema de reglas, entonces, en el derecho internacional, en su expresión actual, está siendo puesto en entredicho, es decir, en base a medidas de presión, medidas de fuerza. Y lo que ha chocado, lo que más choca en todo esto es cómo Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, toma medidas contra los que son sus países, aparentemente han sido sus países más cercanos. Y ahí yo recordaría una frase de un presidente norteamericano, una frase muy conocida, muy repetida, que Estados Unidos no tienen amigos, solamente tienen intereses. Sí. Que en realidad lo repitió, fue un diplomático británico del siglo XVIII. Sí. Y en este caso, Trump lo que está aplicando es eso. Es decir, quien propició el Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue Estados Unidos. De hecho, fue su partido republicano que impulsó eso. Y fue su partido republicano, establecieron el Tratado de Libre Comercio, pero Estados Unidos hoy, Trump entiende, el gobierno de Estados Unidos entiende que eso le afecta y entonces... Curioso que el país que hoy habla de las virtudes del libre comercio en los foros internacionales es China. Es que el gran... Y entonces el país que propició y decía que los mercados eran buenos, Estados Unidos, ahora dice no, el nacionalismo económico. Es que hay una relación históricamente en el desarrollo del sistema capitalista mundial, y es el de que hay una correlación histórica entre proteccionismo y desarrollo. Los países que han crecido económicamente, bueno, que se han desarrollado, lo han crecido sobre la base de la protección de su industria, pero una vez han llegado a un lugar preeminente, pues se han abierto y se han hecho librecambistas, están a favor del libre intercambio. Y en el caso de China es notable cómo después de su ingreso a la Organización Mundial del Comercio, que fue una exigencia de todos los países capitalistas, que China ingresara a la organización, que se metiera. Ingresó, pero no solamente ingresó, China es el primer país que exige que se cumpla lo que dicen los tratados de la organización, y son los países capitalistas más avanzados que reniegan, los que dicen que ellos se van a hacer proteccionistas. Y esto es lo que provoca este terremoto, porque hay un sistema. Es decir, el país, ¿a quién le debe Estados Unidos? Los bonos del Tesoro, ¿quién los tiene? Los tiene China. Estados Unidos está en deuda con China. Se ha dicho que si ellos retiran ese dinero, se va a pique. Pero a China no le interesa, a China le interesa tener ese control y mantener el sistema mundial. Quien está subvirtiendo el sistema mundial, en este caso, todo el orden económico internacional, quien lo está subvirtiendo es el gobierno de los Estados Unidos. Y en realidad hoy no se sabe a dónde va a parar todo esto, porque esto está acompañado de una visión ideológica y de una visión política basada en una visión de supremacía, de hegemonía. De imposición. Por ejemplo, lo de Panamá fue una amenaza muy directa, que, bueno, no solo Marco Rubio, que dijo, ustedes no pueden renovar ese acuerdo con China. Y Trump habló de que si no se hacía, iba a ocurrir algo. Es que realmente no estamos hablando aquí de derecho, es decir, estamos hablando de fuerza, o sea, no estamos hablando de acuerdos. Y esto, yo diría que lo más notable en la confrontación, por el momento,
Es el enfrentamiento de los Estados Unidos con México y Canadá. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí hay un tratado y Estados Unidos ha planteado la imposición de México es aranceles. el principal ahora que en el intercambio comercial entre Estados Unidos y otro país. Pero es que eso hoy no podemos, ¿verdad?, predecir, pero sí podemos saber que las consecuencias van a ser muy importantes, porque hace pocos días que el señor Elon Musk publicó, porque primero el hombre más rico del mundo y se hizo dueño de los principales medios de comunicación del mundo, de los medios de esas plataformas. Y esto aparentemente, ¿verdad? No es por razones de orden económico, no es por las ganancias, sino por el poder que esto permite ejercer. Y el señor Musk, en días pasados, señaló que el hombre más rico de México, de América Latina, Carlos Slim, estaba vinculado al narcotráfico. Y la presidenta de México, una señora, ¿verdad?, que se nota a todas las luces, que tiene mucho temple, ¿verdad?, dijo que ella asumía la defensa de los millonarios mexicanos y que había muchos millonarios serios y que lo iba a defender a fondo. Pero es el hombre más rico de América Latina que está siendo señalado. En algún momento ha sido el más rico del mundo, se ha estado disputando con Musk. Sí, pero el tema es de que acá hay un tema fundamental, que es lo que está en juego. ¿Cuánto importa la verdad? Ese es el tema. ¿Cuánto importa la verdad? Porque se puede decir cualquier cosa, bueno, y se está diciendo cualquier cosa. A Torón se le llevó a contar en el pasado gobierno en un momento que decía por día más de 70 mentiras, pero mentiras comprobables. Y en el discurso de toma de posesión se le contaron no menos de 15 mentiras. Bueno, el tema, entonces yo pienso que ahí está el tema. Hay un problema, una cuestión ética de por medio en todo esto. Es decir, ¿qué valor tiene la ética? O sea, ¿qué valor tienen los principios? ¿Qué valor tiene el derecho? Entonces, lo que está sucediendo realmente es una transformación de consecuencias, bueno, es un hecho inédito y de consecuencias absolutamente impredecibles. Bueno, avasallándolo todo, mintiendo. Y yo pienso que hemos ocupado el espacio para, si se quiere, para hablar de esto, pero yo quizás en la respuesta me he ido más a lo que yo creo que son las cuestiones de fondo, es decir, al telón de fondo, a lo que hay detrás de todo esto, pero las consecuencias realmente van a ser insospechadas. México, lo primero que está diciendo, bueno, en el momento que estamos grabando este programa, ¿verdad?, que México está anunciando que va a lanzar su plan B. Sí, es su respuesta. Pero todos tendrán un plan B. Sí, sí, y habrá consecuencias en ambos lados. Y hay países que se van a plegar de inmediato, hay países que van a responder, hay países que... y cada uno... es decir, y vamos a decir, la guerra de los relatos va a ser fundamental. Al final no es solo lo que se diga, sino qué es lo que quede en las personas. Bien. Ahí está el caso de lo que hizo el presidente Petro. Sí. El presidente Petro respondió a su manera. Sí. Luego vino un relato diciendo que el presidente Petro se plegó. Bueno, ahora dentro de 50 años, ¿quién va a recordar a los presidentes de América Latina? Es decir, los nombres de los demás presidentes serán recordados igual que el de Petro. No, porque él por lo menos dijo así, ¿no? Sí. Entonces, acá no es solo lo que va a pasar, sino cómo lo que está pasando y está sucediendo va a ser interiorizado y cómo eso va a producir los resultados. Muchas gracias, Max. Después, más adelante, te voy a invitar de nuevo para que continuemos dándole seguimiento a esto que está ocurriendo interesante. Es un imperio que se piensa que todavía puede incluso tomar tierra, quiere Groenlandia, y tantas cosas que están ocurriendo. Internamente, cuando hayan efectos, yo creo que habrá reacciones también en Estados Unidos. Muchas gracias, igual a ustedes, amigas y amigos, no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.